Hola, parece que me ven. Hola, muy buenas tardes. Espero que sí me ven en la cámara. Mm, Hola Claudia, no, No no se te ve, veo, ¿verdad? te ve oscuro. Ajá. Por ahí tengo un detalle con mi cámara. Vamos a verificar aquí qué es. Un segundo. Excelente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al segundo día del desafío Descubre el poder de tus emociones. Haz del miedo a tu mejor aliado. Así que bienvenidas a este segundo día. Parece que ya ven la presentación. Y bueno, vamos a ver un poco lo que estuvimos, incluso el ejercicio que hicimos el día de ayer. Recordar un poco, porque es muy importante nosotros desde en dónde estamos situados, ¿no? Recordemos que en esta parte de nuestro emprendimiento, pues nos vamos a llevar a veces tropiezos, pero que son experiencias que nos van a ayudar muchísimo y que van a marcar una diferencia si yo me estoy colocando como maestra en mi emprendimiento o como víctima de las circunstancias. Recordemos que cuando nos colocamos inconscientemente, porque obviamente vamos adquiriendo una programación de nuestro propio entorno, y es la forma en que desafortunadamente, nos han llevado hasta que de repente nos damos un encontronazo y requerimos cambiar sí o sí. No todos lo hacen y es muy padre que hoy ustedes estén aquí porque están en una formación continua, no es de hoy, porque quieren transformar su realidad. Y esto va a depender de cada uno de nosotros dar ese salto tan importante. Entonces, el colocarnos como maestras es cambiar nuestra programación totalmente. Y es un proceso que lleva tiempo y es entrenar nuestras emociones, entrenar nuestra mentalidad. Es un músculo al final. Las emociones no hay que reprimirlas, pero hay que ver en qué momentos sí o sí requerimos expresarlas. Y muchas veces no lo sabemos hacer. Entonces, ayer hablábamos precisamente de esta parte cuando nos comportamos como víctimas de las circunstancias, es que queremos de alguna manera ser escuchados, pero queremos buscar una salida y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y entonces la forma en cómo lo expresamos es a lo mejor en esta parte de ser escuchados y caemos en la parte de la queja. Cuando alguien nos sabe orientar, nos dice, hey, puedes ver las cosas de otra manera para poder salir de ese bache en el que nos encontramos. Yo recuerdo que cuando inicié este trayecto, y sí hubo un momento en que uno se cansa de estarse quejando. Pero dice, pero ¿qué otra forma puedo, no? ¿Cuál es el camino que tengo que seguir para ver esa luz y ahora sí ser maestra de mi propia vida, empoderarme, llevar a cabo mi emprendimiento? Y esto requiere un proceso. Entonces, cuando llegamos a caer en esta parte de la queja, el juicio y la crítica, no sean duras con ustedes mismas. Es un proceso. Siempre he dicho, eres aquella niña, si tú recordarás, cuando eras pequeña, tú tenías sueños,
querías ser escuchada, querías jugar con los amiguitos, con mamá. En ese juego, la única persona que puede venir a ti, a tu ayuda, eres tú misma. Entonces, siempre verte desde este punto. No sentirte solo. Sé de lo que te estoy diciendo, porque muchas veces adquirimos esa programación de estar solos, de no poder hacer las cosas, de que requieres, hablábamos ayer de esto, requieres a alguien más. Claro que vivimos en un conjunto con personas que nos aportan muchísimo valor, pero eso no significa que no puedas hacer las cosas. En el trayecto vas a conformar tu equipo, indudablemente, así como conformaste tu familia. Hay muchas cosas que ya hicimos. Recuerdo que uno de nuestros mentores nos ha dicho que tenemos ese don, pero muchas veces no lo vemos y ya lo hemos aplicado o lo hemos replicado en nuestras áreas de nuestra Sí, vida. acá Que ando. decidimos Nada más estudiar que algo sácame o la cuenta. formarnos Ah, Ahorita tengo 300 no, en No, algún sí, área es que no es le que quiero me has hacer dado pues, 2 veces. por eso específica. 2 y Ahí 2, voy a 4 cerrar los y micrófonos. eso son por, digamos, por el mes. Ah, Nada más quiero que me digas. Entonces, es algo que tú ya tienes, ya lo replicaste, pero a lo mejor en este momento no eres consciente. Lo que sucede es que muchas veces nos enfocamos más en la parte compleja, por llamarla de alguna manera, nos lleva ahí nuestra mente, pero cuando vamos ejercitando nuestro músculo emocional, nuestro músculo mental, es más fácil colocarnos en esta parte de ser maestros en nuestro emprendimiento, en nuestra vida, ¿no? Entonces, quise regresar un poco a esto para enfocarnos sí o sí, es algo que vamos a requerir porque al final del reto, bueno, el último día vamos a hablar de la mentalidad. Entonces, sí necesitamos colocarnos como maestros en nuestro propio, como maestras en nuestro propio emprendimiento. Eso es algo fundamental. Entonces, hoy, pues vamos a hablar de cómo vamos a identificar nuestras emociones en nuestro emprendimiento. Requerimos sí o sí empoderarnos. Entonces, esto es un músculo, sobre todo, que sucede que nos abrumamos, y esta parte yo la viví, de repente tenemos tantas, o creemos que tenemos tantas cosas que hacer, que empezamos con una, combinamos con otra y terminamos haciendo nada. Y entonces, no quiero que pase esto. Y como nos dicen, hay que enfocarse sí en una actividad, pero en verdad cuando ya nos sentimos muy abrumados, hay que poner pausa a lo que están haciendo. Porque tu mente ya no te está permitiendo, ya te encerraste en un círculo que no puedes salir. Entonces requieres hacer, ayer lo comentábamos, ¿no? A lo mejor requieres salirte a caminar o ver una película, decíamos, bueno, si una película te gusta, a lo mejor ir con tus hijos, no sé, algo que en ese momento te saque de, en ese círculo que te has metido, ¿ok? Para poder, hablábamos de las respiraciones que podemos hacer, es algo a mí que me gusta y me funciona mucho. Incluso vamos a hacer un ejercicio en este momento. Te voy a pedir que cierres tus ojos, que cierres tus ojos. Te voy a ir guiando. Vamos a hacer respiraciones, 3 respiraciones profundas. Vamos a hacer un conteo de 5. Entonces vas a inhalar, vas a sostener y vas a exhalar. Y yo te voy a ir diciendo, ¿ok? Este ejercicio no quiero nada más que lo hagas hoy, sino que sea algo constante, que lo vas a integrar en tu vida. ¿Bien? Entonces, cerrando los ojos, vas a inhalar. 1, 2, 3, 4, 5. Sostienes. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala.
Nuevamente, inhalas, 1, 2, 3, 4, 5, sostienes, 1, 2, 3, 4, 5, exhala. Nuevamente, inhalas, 1, 2, 3, 4, 5, sostienes, 1, 2, 3, 4, 5, exhalas. Así con los ojos cerrados, quiero que te imagines y que busques un lugar que para ti signifique paz, tranquilidad, armonía. Ya sea la playa, tu propia casa, un jardín, el bosque, cerca de un lago, una montaña, el lugar que tú quieras. Ese lugar es tuyo, es tu lugar de armonía y quiero que lo empieces a explorar. Tú en ese lugar, en este momento, estás brillando en esa armonía, en ese amor, con mucha energía para dar, en esa prosperidad, en esa abundancia, porque ahí lo tienes todo, no existe escasez. Estás en compañía con tu ser, que es toda luz, que es toda abundancia, que es toda prosperidad y que es todo amor. Y en ese momento tú te vas a permitir abrazarte y abrazar aquellos sueños que tú te prometiste y te comprometiste contigo misma. Y que puedes alcanzar porque no existe escasez absolutamente. Sigue explorando ese lugar hermoso, lleno de luz, lleno de paz, lleno de armonía. En ese espacio, busca un lugar donde te puedas sentar. Y ahí, comprométete a cumplir tu sueño, porque sabes que sí lo puedes lograr. Vas a regresar a este espacio. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Inhalas, 1, 2, 3, 4, 5. Sostienes, 1, 2, 3, 4, 5. Exhalas. Nuevamente, inhalas, 1, 2, 3, 4, 5. Sostienes, 1, 2, 3, 4, 5. Exhalas. Nuevamente, inhalas, 1, 2, 3, 4, 5. Sostienes, 1, 2, 3, 4, 5. Exhalas. Sin abrir los ojos, empieza a mover tus manos, tus pies, tu cuerpo y lentamente abres tus ojos. Cuéntame aquí en el chat cómo te sentiste. Este ejercicio me encanta porque conectas contigo misma en esa parte de la abundancia. Te desapegas del problema o la situación y podemos ir resolviendo exactamente, relajado,
relajada, te tranquiliza. Y es que requerimos sí o sí llevar nuestra mente, nuestro sistema nervioso a ese estado de relajación para aprender a tomar mejores decisiones. Claro, indudablemente dicen, el estrés, el miedo, son parte de nuestra vida, pero no al grado de que nos controlen o nos dominen. Nosotros estamos a cargo, ¿ok? Entonces, me da muchísimo gusto leerlas. ¿Y por qué? Vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que sucede? Que ante tantas actividades o mucho estrés, de repente nos sentimos así como perdidas, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Angustiada. Y sobre todo, cuando somos mamás, pues aún más, porque en nuestro emprendimiento requerimos estar en esa armonía o tratar de estar en esa armonía, que con nuestros hijos reflejamos toda esta parte de nuestras emociones, incluso cuando nos llegan a hablar o que requieren algo y a veces el cómo les contestamos, ¿no? Entonces, si estamos en nuestro emprendimiento, tenemos que aprender a lidiar esta parte de nuestras emociones. Muchas veces no siempre es, no es fácil, no me gusta utilizar esta palabra, pero nos llegamos a encontrar en esa situación, ¿no? O cuando de repente ya les contestamos, y me ha pasado sobre todo cuando mi hija es la que luego me ayuda, oye, vamos a hacer esto, y tiende a hacer, de repente alzar esta parte de la voz y decir, espérate, soy tu mamá. ¿Me explico? Y de repente eso así como que es el choque, ya saben, mamá e hija, pero nos llega a pasar. La gran ventaja es que ya somos conscientes, hablamos con nuestros hijos de expresar nuestras emociones porque es importante que también nos escuchen en el sentido de que ellos se enojan, ellos están contentos, ¿sí me explico? Ah, pues uno también. Pero no quiere decir que yo me voy a desquitar con ellos, que eso de pequeño, o sea, cuando uno no es consciente, eso es lo que llega a pasar. No somos conscientes y lo hacemos de manera inconsciente. ¿Me explico? Entonces, cuando tú empiezas a trabajar tus emociones, a entrenarlas, estarte con ellos o incluso decir, ¿sabes qué? Mira, en este momento, pensé que les estaba mostrando la otra imagen y no, es esta imagen. En este momento, mira, y lo he platicado con mi hija, ¿no? ¿Sabes qué? Que me pasó algo y estoy tratando de digerirlo porque siempre les digo, todo lo que me pasa tiene que ver conmigo y yo lo generé. Todo. Entonces, al generarlo yo me tengo que hacer responsable. No voy a culpar a la otra persona, sino que yo ¿qué requiero aprender de esa experiencia? No es algo sencillo porque ayer hablábamos que regularmente el que se comporta como víctima culpa al otro, siempre. Ayer lo hablábamos en los ejemplos que dábamos. Y de hecho me pasó con una socia que de repente no hubo comunicación adecuada y le decía, mira, fíjate, que es importante que aprendamos a comunicarnos. Si acordamos esto, sí debemos de escribir o estar en ese acuerdo de qué es lo que va a hacer cada quien, qué nos compete a cada uno para estar bien, o sea, para que nuestra sociedad que estamos creando esté al 100. ¿Me explico? Y la comunicación es básica. Sin hacer juicios, sino decir, bueno, a ver, ¿para qué estamos experimentando esto? ¿Ok? Hicimos una inversión en 2 formaciones. Una se liquidó al 100%, la otra también, pero no se habían hecho los pagos acordados y
Y es importante, ahí estamos hablando de dinero, y dijimos, bueno, a ver, no vamos a hacer esto un problema, vamos a ver la solución. Y todo tiene solución. Tú céntrate ahí, todo tiene solución. En este momento no lo veo. Y les digo porque esto ya lo acabamos de vivir hace poquito. Por eso les digo, es algo que es empezar a implementarlo. O sea, todo tiene solución, no la veo. ¿Ok? Afortunadamente, bueno, se pudo completar cumplir con esos pagos, como les digo, sí se hizo, no de la manera que queríamos, pero lo solventamos, ¿me explico? Y de alguna manera ya lo hablamos, dijimos, mire, este es algo de dinero, y sí me decía, ¿sabes qué? Sí, es que aquí, desde mi ángulo, tengo un problema económico, ¿no? Ah, ok, ¿cómo se puede solucionar? Es ver las opciones. ¿Por qué? Porque hay muchas creencias que tenemos. Y yo dije, a ver, no voy a entrar porque dije, esta es una oportunidad para mí. Algo no estoy viendo, algo estoy generando. ¿Me explico? Pero no requiero angustiarme. Y más, lo hemos visto en varios emprendedores, y más hablando de dinero, que se empieza a angustiar uno. Cuando tú en automático, esta foto me encanta porque luego así nos vemos. Ay, así, ¿no? Ya de repente, ¡hey, ya basta! Desesperada. O en ese momento de reflexión, ¿ok? O incluso hacer alto a determinadas situaciones. Lo que yo les decía es, si ya estamos muy abrumados, requerimos hacer un alto. Pero empezar a cuestionar qué es lo que estamos generando a nuestro alrededor. Porque uno puede entrar en la parte de quererte soltar, ¿no? De tu sueño. Yo les digo, no, nunca se suelten de su sueño. ¿Ven esa posición de esa chica? Les voy a platicar una experiencia que a mí me costó mucho trabajo quedarme ya erguida, ¿no? Ay, bueno, así decir, no, ya, basta. Ante determinada situación, frustración, sobre todo, el querer yo hacer mi emprendimiento, porque también tengo mi parte laboral, y tenía yo mucho conflicto con mi jefa, y chocaba muchísimo. Y yo me iba al baño, sobre todo cuando estuvimos en pandemia, y me sentaba así, hasta en el piso. Yo decía, bueno, pero o sea, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, no debería sentirme así. No, es primero aceptar. Aceptar que me siento así, aceptar que siento que no puedo, es aceptar la emoción. Cuando nosotros aprendemos a aceptarnos, que sí me siento así, que ok, no debería, pero una experiencia tuve, y sí me acuerdo, de pequeña, por eso es un poco regresar a nuestro pasado, pero no para quedarnos ahí. Ojo, es para soltar ese pasado. ¿Se acuerdan que les comentábamos ayer y al inicio? A la persona a la que tú vienes a cuidar es a tu niña, a ti. Tú eres tu héroe, tu héroe, tu heroína, tú. Tú eres la persona más importante. Entonces, decir, yo acepto la emoción. Marisela, perdón, escríbeme aquí más específica, perdón, para que te pueda apoyar. Y es decir, ok, ya me vi, esto no es lo que yo quiero, pero resulta que en mi niñez alguien me llamó la atención y me dijo, vas y te encierras en el baño, castigada. Entonces, ante una circunstancia, aunque regresar a ese pasado para sanar ahorita lo que yo explicaba, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿por qué estoy haciendo este acto?
O sea, ¿por qué voy y me escondo al baño? Llamarlo para mí es percepción. Por eso hay que observar cómo nos comportamos, qué estoy haciendo. Entonces, yo era lo que hacía cuando llegaba mi jefa, porque también mi jefa representaba la parte de mamá. ¿Me explico? E incluso les voy a comentar algo que yo hacía. Yo escondía mis libros en casa. No me gustaba que me dijeran lo que yo leía o que me cuestionaran. Ayer creo que lo comenté. Y entonces yo escondía mis libros. Hay que ver qué creencia tengo que estoy teniendo este comportamiento. ¿Por qué de esconderme? ¿Por qué de esconder lo que me gusta? Lo que yo leo. No. El obstáculo que nosotros colocamos primero es el miedo a la crítica, al ser criticados. Entonces, no. Sostener que eso me gusta. ¿Cuáles sean las implicaciones en el sentido de que, pues de repente nos llaman, como dicen, locos, ¿no? Y me da risa porque es algo que en casa, pues tiendo mucho de repente a alzar la voz, en el juego, en bailar, en reírme. Y mi hija ya de broma me dice, es que estás loca, más sí. Le digo, prefiero estar loca y no amargada. Y ya se ríe junto conmigo. Precisamente digo, no, dice, sí, indudablemente sí, ¿no? Yo hago lo mismo, siempre me ando escondiendo. Gracias, Marbella. Y efectivamente no, es decir, ¿sabes qué? Hoy afortunadamente puedo decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Requiero este espacio, tanto tiempo y listo. Pero tú empiezas a romper esas barreras. Ayer precisamente hablábamos de eso. Tú eres, o sea, las otras personas no te hacen. Tú le has dado un significado. Y precisamente mañana vamos a hablar un poco de esto. Entonces, es importante que empecemos a identificar nuestras emociones, que empecemos a identificar nuestra conducta. ¿Para qué estoy haciendo esto? Bien, otra de las cosas, y que pasa en la mayoría de las personas, ¿no? A mí me pasó. Esta parte de angustiarnos con lo económico. Entonces necesitamos identificar ahí nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones en el momento en que tú pagas? El momento que tú recibes. El energía. Pero tú le estás colocando tu sello emocional al dinero. Y entonces hay que ver, otra vez voy a un poco a esto que decía, ir a mi pasado o incluso en mi entorno presente, ¿cuál es la relación que hoy tengo con el dinero? ¿Cuáles son las conversaciones que tú escuchas con las personas que convives? Y si hay una resistencia en una conversación que tú quieras tener con el dinero, cuando te están hablando de dinero, tú, ¿cuál es? Me equivoqué aquí. Bueno. ¿Sí ven la presentación, no, verdad? ¿O sí? Se fue. Voy a intentar. Ahí está. ¿Ahora sí la ven? Perfecto. Bien. Entonces, esta parte, muchas gracias, chicas. Es importante que sí o sí prestemos atención, sobre todo que estamos en la parte de nuestro negocio. Empezar a identificar las emociones que tenemos con respecto a nuestro emprendimiento y el dinero. Con respecto a nuestro emprendimiento y con las personas que nos asociamos. O nuestros estudiantes, nuestras clientas.
Ayer decíamos que es muy importante que tú sí o sí requieres quitar el juicio o la crítica hacia otra persona. Porque eso no te va a permitir ver lo que tú realmente quieres cumplir. Y recuerdo que en un grupo alguien comentaba que el grupo de compañeras no se comprometía. Entonces yo ayer les comentaba, ok, identifique esa emoción, qué es lo que tú sientes y que lo cambies y que digas, ¿por qué tú no te estás comprometiendo? O cuál es, o sea, tienes que cambiarlo, ¿me explico? Espero en ese sentido, es un espejo. En lugar de yo criticar al otro y decir, es que no se compromete, es que llega tarde, ok, no, tienes que hacer un alto y decir, ¿cuál es la creencia que tú tienes o esa resistencia o que tú ves que alguien llegó tarde, no cumplió, está hablando del otro? ¿Qué resistencias hay? ¿Qué diálogo o qué programación tienes? ¿Ok? Porque es fruto de aquello que de alguna forma nos han introyectado y lo vamos repitiendo, ¿no? Entonces, mucho de esto es, por eso hablo de la comunicación, ¿ok? Entonces, aquí es importante que tú observes si dentro de tu emprendimiento llevas unas finanzas sanas. ¿Gestionas tus finanzas? ¿Sabes cuánto entra y sabes cuánto sale? ¿Cuál es el porcentaje que utilizas para gastos, para inversión en tu formación? Eso es sumamente muy importante porque vas colocando el ojo en la parte de tus finanzas. Entonces es importante que aquí identifiques también tus emociones. Bien, yo era algo que no hacía, ¿eh? Y tenía o sea, ahí en la parte de escasez, ayer les comentaba incluso que algo que me ayudó muchísimo es la experiencia que tuve con mi mentor para poder trabajar incluso esa parte financiera. Integrarlo en mi espacio. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que de antes y hoy te digas, ok, incluso cuando tú vas a pagar algo que hay uno de mis mentores que a mí me impresionó muchísimo, o sea, sí fue de impacto porque nos decía, cuando tú pagues, alégrate. Y decía, madre mía, ¿cómo me voy a alegrar si debo esto, debo aquello? Debo, pero no te das cuenta de lo que tienes. Y decir, gracias, puedo pagarlo. No, pues no lo había visto de esa forma, hasta que lo ejecutas. Y dices, ok, voy a hacer esa práctica. Entonces, muchas veces nuestra mente te va a llevar a, no es cierto, eso no es cierto. No, tienes que decirle, ok, puedo ver las cosas de otra manera. Y ahora lo voy a ver así. Y lo voy a hacer de esta forma. Entonces, cuando yo empecé a generar este tipo de ejercicio, porque identificaba mis emociones en el sentido de, estaba mucho en la queja, mucho en esa parte de escasez. Entonces dije, ok, voy a seguir esta parte del ejercicio. Voy a disfrutar pagar, voy a disfrutar lo que estoy recibiendo y además, sobre todo, a agradecer lo que estoy recibiendo y todas las personas que están implicadas en este proceso. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando estamos con actividades diversas, ¿no? Bueno, les digo, así es, ese es lo ideal. Al fin que el chaparrito ya no sé. Aquí, cuando estás con diferentes actividades,
y me gustaría que aquí me contaras, ¿te ha pasado que durante el día terminas agotada? Escríbeme aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Que terminamos agotados porque no enfocamos realmente hacia dónde queremos caminar, ¿no? Les decía, tenemos tantas actividades que sí o sí requerimos centrarnos en priorizar. Sabemos que en la parte del emprendimiento, de repente queremos hacer todo, porque te dicen, hay tantas cosas que requieres hacer que nos llevan a lo que yo les decía, es a no terminar. Pero resulta que en ese estar pensando o tratando de hacer algunas actividades, gastas mucha energía. Y recuerdo que algunas de las emprendedoras que me escribieron me decían, ¿sabes qué? Mira, yo tengo problemas incluso para grabar. Me da miedo. Y termina casi llevándose 3 horas y no lo lograron. Y es identificar esos miedos, sí, pero hay que ejecutar la acción. No importa si te trabaste, no importa si lo hiciste bien. En verdad, incluso una de nuestras mentoras es algo que nos ha dicho. Y quienes ya hemos experimentado esto, cuando iniciamos a hoy, pues es un avance, pero al final es la práctica. Tienes que practicarlo. En que en nuestros webinars, en nuestros lives, no llegó nadie. No importa. Porque es la energía con la que tú estás trabajando, con la que tú te estás entregando a tu proyecto. Y entonces hay algo, por eso es ir identificando, saber, ¿por qué? Les voy a platicar algo que me pasó, en uno de mis primeros webinars, tuve un registro de 300 y tantos personas, más o menos se conectaron alrededor de 50, ¿y saben qué me pasó? No pude dar el webinar, porque no funcionó el micrófono. No lo pude dar. Entonces hay muchas cosas que se salen de control y dices, bueno, ya, no importa, ¿no? O sea, esto te tiene que servir de experiencia a qué es lo que requieres tú trabajar, porque al final yo lo generé por nervios, por lo que tú quieras, pero me tengo que hacer responsable de ello. Y eso nos pasa a todos. Entonces, es bueno, ¿cómo puedo resolver esa situación? Entonces, aquí yo te quiero llevar a que tú reflexiones y que trabajes, porque sabías que el simple hecho de preocuparte te quita energía, y en esa preocupación te quita esa energía y no te centras realmente en lo que quieres hacer. Ahorita vamos a ir a uno de los ejercicios y terminamos así, preocupados, con dolor de cabeza, angustiados, y no se trata de eso. Se trata de aprender a disfrutar nuestro emprendimiento. Yo algo que te invito es que empieces a agendar tus actividades de tu emprendimiento y que tú veas que sí estás cumpliendo y que no, pero que no seas dura contigo. Acuérdate que tú estás a cargo y esta parte no es fácil porque primero, ayer hablábamos de eso, es que te dijeron primero atiende lo demás y tú te dejas al último. Entonces es como cambiar hacer un cambio. Algo bien importante y eso es algo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho.
cuando cada una de las personas nos hacemos cargo de nosotros mismos, de nuestras emociones, va a ser mucho más fácil crear un ambiente de armonía. Porque yo les voy a comentar algo que yo hacía mucho y mi mamá se enojaba muchísimo conmigo. Siempre fue así y hasta ahora pues soy más consciente de ello. Y me decía, oye, es que tu hermana, tu hermano, y decía, ay no, hasta flojera me daba, les juro, y digo, ay, ¿por qué? Porque soy así, ¿no? Y digo, oye, ma, pero mira, yo apenas puedo con lo mío, y tú quieres que me haga cargo de esto que repiten una y otra vez la misma situación. Entonces, es algo que pueden solucionar ellos, pero no quieren. ¿Y por qué yo voy a cargar con eso que no quieren arreglar? No era consciente de eso como hoy, ¿eh? Y es lo que te dicen, que cada uno es hacernos cargo de esa situación. Entonces, hay que identificar nuestras emociones, porque también nos vamos a dar cuenta, darle la vuelta a eso. Uno de mis mentores me dice, es que no existe problemas. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Si yo sí tengo uno. Ay, tengo uno con mi jefa y no sé, ¿no? Dice, no, es que no existen. Esas situaciones que estamos viviendo son oportunidades para transformar nuestra realidad. Digo, no, es que yo tengo un problema, o sea, yo no puedo verlo como una oportunidad. Obviamente, con el paso del tiempo, vas viendo que es una oportunidad. Gracias a ese conflicto que tuve con mi jefa, pues hoy pude trabajar más la parte de mi emprendimiento, pero muchas veces no lo vemos así, nos centramos en el problema. Por eso este espacio que les comenté de hacer esas respiraciones, visualizar, meditar para salirnos de esa situación y decir, a ver, ¿cómo sí lo puedo solucionar? ¿Ok? Cuando voy a identificar una situación, cuando ya identifica a lo mejor una emoción, una situación, ahora decir, bueno, ok, esta situación que me está trayendo problema, voy a ponerles un ejemplo que les decía yo de uno de mis mentores, ¿no? Platicaba el día de ayer que no pude pagar todo ese entrenamiento. Y que en lugar de centrarme ahí, obviamente, pues empecé a sentir angustia. Es observar mis emociones. Ok, empecé a sentir angustia. ¿Qué me estaba reflejando ahí? Que no podía, que presentaba yo problemas económicos. Entonces, hablar de dinero para mí era hablar de problemas. ¿Me explico? Para eso nos ayuda el que nosotros podamos Sí, ahora sí identificar que sí vas a en estar. esa situación Camina, bueno, tú ese camino es tantito, pero no te quedas. cuáles son las emociones que se están presentando. Nos vamos a ir con el ejercicio. Si tienen ya su hoja, voy a quitar aquí. Y vamos a hacer este ejercicio. Y me van compartiendo. ¿Ya ven la hoja del ejercicio? Identifica tus emociones en el emprendimiento. ¿Ya lo logran ver? Ok. Entonces, en este momento, y me gustaría que me compartieran en el chat, es identifica la situación o problema sobre algo que quieres desarrollar y no lo estás logrando.
Voy a poner un ejemplo. Y algo que me estaba pasando era en la parte de las herramientas digitales. ¿Cuántos de repente nos dicen de las herramientas digitales y de repente dices, madre mía, ayer lo comentábamos, pues para mí era que me hablaran de otro idioma. Y ya cuando más o menos ahí la iba llevando, Para ir, pues sí, exactamente. A ver, resulta que pues requerías otras herramientas para poder hacer tal cosa, ¿no? Tan solo para grabar, para editar, para subir a Facebook, para subir a Instagram. Cuando tú ves que, madre mía, colocaron esto en Instagram, colocaron esto en Facebook, le pusieron estas letras y yo cómo lo pongo. En serio, o sea, había cosas que no sabía. Entonces un día sí tuve que sentarme y decir, ok, si ya esto lo aprendí, pues empiezo a aplicarlo e irme uno a uno. Cuando tú empiezas a practicar, te va a ser más fácil. Entonces, empiecen con una herramienta digital, una plataforma. O dos, no empiecen con más hasta que tú no domines esa. O las vas alternando. Algo, ya ven que, por ejemplo, con Instagram y TikTok, cuando publicas en TikTok, puedes quitarle, hay una aplicación, hay que buscar aquí ya en el internet, para que tú le quites la imagen que le llaman imagen de agua y la puedes colocar en Instagram, ¿ok? O incluso cuando estás dando una clase, aquí va a depender cuál es lo que ustedes están haciendo para utilizar como que ciertas estrategias. Pero que no nos abrumemos de que tengo que subir a diario, porque eso nos empieza a generar mucho estrés, ¿ok? Entonces, ahorita ustedes ya identificaron qué situación o problema están pasando y que me gustaría que me compartieran en el chat y no lo han logrado. Incluso les voy a decir ahorita que estuve trabajando con los embudos para el webinar y para el desafío. Sí, me tuve que estar desvelando, pero todo lo empecé a documentar. Empezar a escribir. Porque yo ya venía trabajando con esto, pero de repente sientes otra vez, si no llevamos esa parte de una organización, nos vamos abrumando, ¿ok? Y dices, ay, me falta esto, me falta aquello. No. Ya cuando empezaba decía, ay, ya, a ver, cierro todo, me voy, anoto los pendientes, me explico, y ya regreso. Porque igual, si estamos en ese abrumándonos, no terminamos. Entonces aquí es importante que elijas una acción que te está llevando a no cumplir tu objetivo. Puede ser cualquiera, ¿no? Pero aquí sí es importante a darle seguimiento. Tenemos esa emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Porque no estoy cumpliendo con lo que yo dije. Incluso a mí me llegó a pasar cuando yo empecé de que me sentaba y decía, ok, tengo 3 horas para dedicarme al tema que voy a empezar a desarrollar. Bueno, terminaba con no saber, o sea, de verdad eran 3 horas y no avanzaba más que con una idea. Porque nuestra mente otra vez nos lleva a no cumplir, realmente hacer con ese cambio de tu nuevo patrón, ¿no?
Entonces tenemos una programación e incluso, no sé si les ha pasado, yo llegaba cansada y me contaba el cuento de que llegaba cansada. Entonces hasta que dije, no, basta, espérate. Con todo y eso, obviamente vas recibiendo el acompañamiento de un mentor. Con todo y eso hay que hacerlo. Entonces cuando tú te sientas, a pesar de que te sientes cansada, rompes con ese patrón. Pero necesitas hacerlo una y otra vez. Me acuerdo que uno de mis mentores nos dice, a ver, cuando tú te estás encontrando en esa situación y ya identificaste que estás procrastinando o que te enojaste, en ese momento tienes que hacer algo distinto. Dice, yo me aventaba a la alberca, le digo, lástima que yo no tengo aquí alberca y además aquí de repente hace frío, ¿no? Pero rompes el patrón. Yo lo que decía, o te sales a caminar, haces algo distinto, pero tienes que romper con ese patrón. Yo comentaba, cuando inicié y pues tenía ese miedo a la cámara, a grabar, ¿saben qué hice? Con mis primeros compañeros que estudiamos coaching y incluso a mi propio mentor, les dije, oigan, voy a hacerles una entrevista. Y la agendé una cada semana con ellos. Ustedes díganme, ¿lo tuve que hacer o no? Cuando ya había agendado, pues con todo y miedo. Exacto, Rosalba. O sea, lo hice. Y así hay que atreverse. Entonces, yo ya identifiqué que sí tenía miedo ahí a la cámara, ¿no? Pero hacerlo a pesar de. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos va a pasar. Y va a haber personas que luego se van a notar y te van a decir, oye, hey, es que te equivocaste. Sí, pues es parte. Ahora sé lo que sí puedo hacer y lo que no debo hacer. Y esto lo puedo mejorar. Pero si no nos atrevemos a hacerlo, bien, ahora, aquí, ¿qué emociones son las que identificas que no puedes gestionar y que se presentan de manera continua? Digo, que no puedes, no porque en ese momento, o sea, en ese momento a lo mejor no puedes. Vas a adquirir esa habilidad. Y yo les voy a poner un ejemplo. Con mis hijos, sobre todo con mis hijos, ¿no? Y que de repente estaban gritando, ¡ey! Y a lo mejor estaban jugando, pero pues estaban gritando e inconscientemente, pues hay una alerta ahí y yo me alteraba. ¿Me explico? Resulta que yo, por eso es observar nuestro clan es nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos. Y entonces, cuando gritábamos de niños, mi mamá se enojaba y nos regañaba y nos gritaba, a ver, ¿qué están haciendo? Y acá. Yo me costaba mucho trabajo porque igual gritaba y decía, hey, niños. Y otra vez, obviamente tuve que trabajar mucho esto y empezar las respiraciones que les comenté, pues hacerlas muchas veces, muchas veces. Para, hey, calma, dicen, ¿para qué gritas? Y pregúntate, ¿para qué te enojas? ¿Para qué te angustias? Dice uno de mis mentores, es como tomarte un chorrito de cianuro todos los días o a cada momento, ¿no? No todos los días, sino a cada ratito. Son niños. Vuelve otra vez como cuando eras tú y hacías lo mismo. Y mejor ríete con ellos. Pero es hacer este ejercicio de manera continua. ¿Me explico? Porque también los metes al juego de lo que tú estás haciendo y ellos también te pueden apoyar. ¿Ok? Entonces decir, no, a ver, ¿para qué me enojo?
Si tú como mamá tienes varias actividades y no lograste hacer a lo mejor algunas actividades de casa que luego son esas que de repente, es que tienes que tener todo limpio, es que tienes que tener así, es que tienes, y no terminaste, pero tienes lo del emprendimiento también. Aprendí a decir, ya, a ver, hay una técnica que me encanta mucho que se llama Ho'oponopono. No sé si han escuchado de ella. Entonces, cada acción que yo hacía, la repetía y la repetía, así la traía yo como mantra, ¿no? Y ya dejé de enojarme, obviamente va siendo un proceso, y decir, bueno, a ver, a ti te toca esto, a ti aquello, obviamente vas creando con los hijos ciertos hábitos para que lo hagan a su modo y forma, porque de repente queremos controlar. ¿Me explico? Y entonces no aterrizamos nuestras actividades en nuestro emprendimiento. La pregunta puede ser entonces, ¿para qué me enojo? Sería más, Maggie, es ¿para qué me enojo? ¿Qué gano? ¿De dónde viene ese patrón? Ah, perfecto. Yo empecé a hacer eso, Claudia, apenas. Excelente, excelente. El chiste es, ¿para qué te enojas? Y a veces, de repente, y yo lo he visto, o sea, en la parte cuando está uno en la cocina, ¿no? Que no recogieron lo que utilizaron. Entonces dices, no, le hablas y le dices, a ver, ¿qué te faltó aquí? Hay que hacerlo, ¿no? Entonces, mi hija y mi hijo, pues son los que me ayudan. Y sí, Maggie, sería es, ¿para qué me enojo? ¿Qué gano? Y es esa parte de ir, ¿cómo dicen? Soltar la parte del control, ¿no? Quiero, de repente, bueno, yo en mi caso, ahí es dependiendo la percepción de cada uno de nosotros. Y era lo que a mí me pasaba y que en algún momento, en alguna de las sesiones comentaba, ¿no? Ese choque que yo tenía con mi jefa tenía que ver con la parte del el control y el autoritarismo. Y que ella lo ejercía en mí y yo lo ejercía con mis hijos. Por eso es ver ese espejo y decir, wow, cuando yo dije, yo no me parezco a ella, yo no me parezco a ella como los niños, ¿no? Yo no soy como ella. Dice, no, wow, ¿qué crees? Que en mayor o menor medida, pero eres igual. Madre santísima. Fue un contronazo muy fuerte de impacto, ¿no? El para qué te lleva a un resultado, el por qué te lleva al pasado, exactamente, y por consiguiente saber qué tienes. ¿Qué pasa en tu persona para ese reaccionar? Y para reaccionar de cierta manera. Sí, efectivamente, esta parte del por qué, pues siempre, como dice uno de mis mentores, ¿no? Es, de alguna manera es centrarme o regresarme a mi pasado y no querer salir de ahí. El para qué es, precisamente te lleva así a un resultado, a ver las cosas desde otra perspectiva y que hay solución para todo. Unos lo encuentran de una forma y otros de otra, ¿no? Pero la finalidad es siempre estarnos cuestionando y de hecho mañana vamos a hablar de esto. Y bueno, quiero ir cerrando un poquito. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias. Quiero ir cerrando un poco en esto. Que tienes después de esa situación o problema. Nuestros pensamientos son muy poderosos y mañana vamos a hablar precisamente de un poco, pero de las creencias. Ya, tú eres el que está dirigiendo el rumbo a tu vida y que tienes que hacer un alto cuando tus pensamientos no son los más idóneos porque al final son los que están creando una realidad. Ajá. Pero primero es esta parte de ir identificando nuestras emociones. En esa situación se están desatando ciertas emociones y que yo requiero ver.
y que eso es fundamental para nuestro emprendimiento. Si yo tengo, por eso les decía yo, a mí me gustaría que llenaran ese trabajo y si gustan, sí me lo envían por el WhatsApp de manera personal para que lo podamos trabajar. Para quienes estén ahorita en vivo, pues me lo puedan enviar por WhatsApp, en el WhatsApp privado, y podamos tener aquí una retroalimentación y poder apoyarlas en este sentido para realizar este ejercicio, ¿no? Porque sí, nuestros pensamientos son muy, muy poderosos y requerimos sí o sí dirigirlos hacia donde yo realmente quiero cumplir mi objetivo. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a concluir esta... Y que tú aquí te pongas cuál es el compromiso contigo en tu emprendimiento a partir de esta sesión. Mañana vamos a hablar de las creencias y a mí es algo que me encanta muchísimo, ¿no? Gracias, Claudia, aprendí mucho, te envío mañana mis ejercicios. Sí, claro, envíemelos mañana, Marisela, y los estaremos checando. Cuando uno, fíjense, les voy a compartir algo y con esto voy a cerrar. Cuando tú vas desarrollando esta habilidad, la adquieres. Yo incluso me río mucho de muchas cosas de las que hago, pero también muchas conductas que yo tenía y sobre todo en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque es el tiempo que estoy ahí, mucho más tiempo y me he vuelto muy observadora. Entonces, hace poquito me cambiaron de espacio físico en un lugar mucho más amplio y yo veía mi resistencia que no quería cambiarme porque ahí tenía privacidad, aunque estaba como que en un espacio muy chiquito. Y yo dije, hey, Claudia, obsérvate, te vas a ir a un espacio mucho más grande, está muy bonito donde vas a estar con más compañeros, ¿por qué quieres estar otra vez ahí encerrada, no? Y es otra vez, o sea, ¿qué estoy generando? Y dije, ok, sí, está bien. A donde me cambiaron es un espacio mucho más grande, pero también me di cuenta de otros compañeros se estaban mudando y se estaban llevando muebles. Entonces, esos muebles no correspondían a esa área, a quienes se lo estaban llevando. Pero yo dije, bueno, a mí lo que me deje, ¿no? O sea, voy a dejar esto a no estarme peleando, porque por eso les digo, empecé a observar las conductas de mis compañeros y yo dije, bueno, hay un área específica que se encarga de todo esto. No voy a intervenir. ¿Me explico? Y sí, me tocó un buen lugar, muy amplio, muy amplio, demasiado amplio, y es abrirnos a nuevas oportunidades. Yo les decía que observé las conductas porque en algún momento así fui a decir, hey, ¿qué es lo que está pasando? Si eso no les corresponde a ellos, ¿para qué se lo llevan? Y decir, no es lo que a ti ya te compete, no es de tu incumbencia, porque le compete a otra área. Y al final me fue bien. ¿Me explico? Entonces, es revisar muchas veces las conductas que llegamos a tener. Así que, chicas, les agradezco muchísimo esta sesión. Esta sesión da para más, porque solamente vimos un pedacito de lo que es el ejercicio. Es un ejercicio amplio de ir identificando nuestras emociones en cada situación, con qué personas, cuáles son nuestros pensamientos, cómo impacta nuestro cuerpo, cuáles son las conductas que tenemos. O sea, es muy amplio. Entonces, solamente vimos hoy una partecita y pues yo espero sus ejercicios por el chat privado, ya sea que me lo envíen hoy o mañana. Y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Yo les agradezco el tiempo que se han dedicado para estar en este espacio y seguir creciendo.
Así que, pues los dejo y que pasen una excelente noche. ¿Sale? Nos vemos pronto mañana en la siguiente sesión. ¿Sale? Descansen. Bye, bye.